¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama Un poco de todo. Hoy es un podcast bastante especial por varios motivos. El primero de ellos, porque terminamos nuestra primera temporada. Pararemos en agosto y a principios de septiembre volveremos con nuevos programas, con nuevos temas, pero antes que nada le doy la bienvenida a mi gran amigo Vicente García Campo. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas tardes, al menos aquí desde España. Pues muy bien, la verdad es que disfrutando del buen tiempo veraniego, de la playa, de la montaña, de las lecturas, ahora que tengo un poquitín más de tiempo para leer y puedo disfrutar de tener un libro entre las manos con tranquilidad y que no sea un libro exigido por el trabajo, o sea, leer por placer, que es de lo que se trata. Bueno, la verdad es que estamos muy bien. Pues me da mucho gusto, Vicente, verte. Y también es un podcast especial porque estoy a punto de cumplir un año con el canal. Eh, justo el 12 de agosto es el aniversario de este canal, primer aniversario. Así que le quiero dar las gracias a todos ustedes, todos los que se han suscrito. Ya vamos para 600 suscriptores, que por lo que me han dicho, tener ese número de suscriptores en un año, pues es bastante. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Síganse suscribiendo. Realmente esto lo hacemos por amor al arte. Así que antes que nada le doy las gracias a los suscriptores y también le doy las gracias a dos personas que han hecho de este canal pues lo que es. Una de ellas, Vicente García Campo, que está aquí, y la otra, Fernando Sánchez Dragó, con el cual sí seguiré transmitiendo en agosto. Vicente y yo nos tomaremos un break, nos tomaremos un tiempo, un pequeño distanciamiento, porque Vicente se va a, al Alto Llano Numantino, ¿no, Vicente? Te vas a Soria, de Cataluña a Soria. Así que, pero yo por aquí seguiré subiendo contenido. Y también no suelo hacer esto, pero quiero dedicarle este programa a una persona que tengo poco de conocer, a una amiga muy inteligente, sobre todo ahora que hablaremos de mujeres inteligentes. Y bueno, para ella este podcast, que es una persona que se dedica al marketing, Vicente, de una compañía de informática muy importante de Estados Unidos, que antes hacían computadoras, te doy un hint, y ya no las hacen, pero siguen en el business. ¿Cuál será? IBM, Puede ser. puede Así que, ser. bueno, bueno, Vicente es ingeniero, ¿no? Tú sabes más de informática que yo, pero bueno, así que un saludo para ella. Y pues empecemos, Vicente, ¿por dónde empezamos? Me gustaría, desde el podcast pasado, quedé sumamente interesado, Vicente, en tu nueva novela, que tiene que ver con el ajedrez. Y tocaste puntos importantes. Bueno, el podcast pasado no tuvo nada que ver con literatura, fue de física cuántica, pero por ahí hablamos. Y estimados espectadores, Vicente y yo tenemos un podcast nada más sobre el ajedrez. Fue uno de los primeros que hicimos, Vicente, no sé si recuerdas. Así que los invito a que lo vean, que lo busquen por ahí en el canal. Y bueno, Vicente, te doy la palabra para que nos expliques acerca de esta novela. Luego yo te daré mis puntos de vista históricos y sobre todo lo que me gustaría, con lo que yo me quedé intrigado toda la semana desde que lo mencionaste, es que durante el periodo de Isabel la Católica las reglas del ajedrez cambiaron, ¿verdad? Entonces, Ujú. ¿qué te parece si empezamos por ahí? Bueno, pues lo difícil de hablar sobre una novela que uno acaba de escribir es no destriparla, es no contar el argumento antes de tiempo. Entonces, lo que haré será hablar un poquitín del contexto. La novela se titula La Dama de Valencia y se titula así porque
a finales del siglo XV, en el año 1475 en concreto, en Valencia se disputó una partida de ajedrez. Bueno, más que una partida de ajedrez, era un poema ajedrecístico. Me explico. Jugaban una partida de ajedrez tres grandes poetas valencianos, Fenollar, Castelví y Viñolas, que pertenecían al grupo de la Escuela Valenciana, herederos pues, del gran Ausiàs March, de Joanot Martorell y de otros grandes escritores catalanes y valencianos de la época. En esta partida, que era un poema, al mismo tiempo que partida era un poema, se llamaba Escacs de Amor, los movimientos, aunque simbólicos, algunos de ellos, porque se trataba de que Venus conquistaba a Marte y los planetas estaban en conjunción, en línea, cuando se transcribió la partida en el poema, se pudo observar que el segundo, el tercer movimiento, la dama blanca hacía un movimiento que hasta entonces era impensable. Hay que tener en cuenta que el ajedrez es un juego que proviene de los árabes y la figura que estaba a la izquierda del rey era la alferza, que era una especie de, más bien de guardaespaldas, algo así. Y era una figura que tenía muy poca fuerza, se movía nada más de una casilla en una casilla. Pues bien, en aquella época empezaron a salir voces discordantes, entre ellas la de la reina Isabel la Católica. No sé si conoces la anécdota de Isabel la Católica, Isabel de Castilla, entonces todavía, la primera vez que jugó al ajedrez, o de las primeras veces. Jugaba con Álvaro de Luna, por ejemplo, que era El el tutor, válido. ¿no? El Sí, sí, válido. válido. Correcto. Y bueno, pues la verdad es que se enfadó muchísimo cuando vio que la dama, en ajedrez no se llama reina, se llama dama, que la dama del ajedrez era una figura con tan poca fuerza, la alferza, ¿no? Era, ya te digo, una especie de, nada, de acompañante del rey. Y se enfadó y dijo, no puede ser que la dama en este juego estúpido tenga tan poca fuerza. Y la leyenda dice que ella dijo que cambiaría el poder de la dama hasta conseguir que fuera una figura fuerte y poderosa. Bueno, nos vamos de nuevo a 1475 y nos encontramos con esta partida de ajedrez. Bueno, pues a partir de ahí, de esta partida de ajedrez en la que la dama por primera vez juega como una dama fuerte y al final de la partida produce el jaque mate del rey, la dama fuerte, pues establezco una trama. Una trama en la que aparecen dos grandes grupos enfrentados. Por un lado, el grupo, digamos, de la reina. La reina no aparece en la novela, pero su presencia siempre es constante, siempre está por ahí como tejiendo, como moviendo los hilos. Y mueve los hilos a través de los monasterios. Los monasterios de mujeres en aquella época, aunque no lo parezca, eran un mundo aislado. Y muchas mujeres, la manera que tenían de ser libres era, se hacían monjas y a partir de ahí se podían desarrollar cultural y espiritualmente, porque de muros para adentro eran completamente libres. Cosa que si se casaban o pasaban a formar una familia o cualquier otra historia, seguían dependiendo de los hombres. Los monasterios eran mundos cerrados, los mandaba una mujer y entre ellas se lo pisaban y se lo comían todo, digamos. Bueno, pues en este bando de los del monasterio hay una abadesa, doña Lucía, que es ficticia. No he querido entrar en las abadesas de la época de Valencia, porque por ejemplo estaba Isabel de Villena y alguna otra figura importante más, literariamente e históricamente hablando. Y frente a ellas nos encontramos, ellas defendían pues, este nuevo juego en el que se daban dos características importantes, el de la dama y el de la posibilidad de que el peón promocionara y se convirtiera en una figura importante. El peón se podía convertir incluso en la dama, o sea, había un cambio de sexo. Y esto, pues, claro, para la época, para la mentalidad medieval era poco menos inaceptable. Bueno, pues tenemos ese bando por un lado y por otro lado tenemos un bando de los nobles reaccionarios de la época que no les parece bien que el ajedrez, al que consideran como un reflejo de la vida, o sea, el ajedrez como un reflejo de la vida, de la sociedad, pues que existan esas dos nuevas posibilidades. Por un lado, la dama, que ellos llamaban la dama loca, y por otro, la posibilidad de que el peón promocione y pase a convertirse en cualquier figura del tablero, normalmente en reina, en dama, pero puede elegir, puede convertirse en torre, en caballo o en alfil, según lo que interese más. A veces interesa que promocionen en caballo, una figura del caballo que es el símbolo del caballero en el antiguo ajedrez árabe. Bien, pues la novela comienza con un asesinato, nos encontramos
un asesinato de una de las novicias y a partir de ahí ya lanzó la trama, que es Sí. lo divertido. ¿No? El contexto histórico es esto, dos grandes grupos enfrentados, dos grandes grupos de poder, un asesinato y la abadesa llama a su antiguo amante, que resulta ser un buen investigador. Aparte, buen amante en su momento, antes de que ella se hiciera monja, claro. A mí se me hace interesantísimo, Vicente, este tema. Me parece que es un tema que de alguna manera está de moda porque, como lo dijimos en el podcast sobre el ajedrez, desde esta serie de Netflix, ¿no? De que en España creo que se llamó Gambito de Reina, ¿no? Que en Gambito España, de dama, ¿no? O sea, no. de dama o algo así. Gambito de dama, sí. Sí, Es que, en inglés es Queen's Gambit. Yo creo que el ajedrez se puso de moda, así que yo creo que es bastante relevante que saques esta novela justo ahora. Pero fuera de eso, Vicente, me parece interesantísima por varias cosas. Te voy a decir cuál es la primera. Estás tocando algo que se ha discutido por siglos en los estudios de la literatura, sobre todo en los estudios medievales, que es si la mujer tuvo o no poder durante la época medieval. Y yo siempre he dicho que sí. Bueno, no estamos hablando de la mujer del vulgo, ¿no? Del pueblo, por así decirlo, respetuosamente, sino estamos hablando de las reinas. Yo creo que la época medieval, sobre todo la época medieval española, fue sobre todo gobernada por mujeres, es decir, las que realmente hicieron algún cambio fueron mujeres, la más importante, Isabel la Católica. Ahora, me gustaría ponerlo un poquito también en contexto para nuestros amigos mm, eh, que no sepan un poquito en cuándo, quién es Isabel la Católica o en qué contexto surge. Bueno, Isabel la Católica, Isabel de Castilla fue la esposa de Fernando de Aragón, los famosos reyes católicos, cuyo casamiento se lleva a cabo, pues, que fue 1492, ¿verdad? Que es un año clave. No sé si fue antes o fue... no, no, fue bastante antes, ¿eh? En 1492 ya Ya estaban conquistaron casados. Granada. Bueno, Sí. 1400, ya, bueno, 1492 ya es el reino de los reyes católicos. Y pues, ¿qué pasa en 1492? Pues varios eventos. El más famoso y quizás el más importante, pues es el descubrimiento de América. Pero gracias a el descubrimiento de América, al igual que la unificación de España que se lleva a cabo en 1492 con el casamiento de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, pues hacen que surja el renacimiento en España, ¿no? Es decir, un renacimiento pequeño que va de 1492 a 1536, pero ¿quién realmente gobernaba, Vicente? ¿Quién realmente era la que llevaba el poder, la que lleva a cabo la unificación, la que apoya a Cristóbal Colón? Pues yo creo que es Isabel la Católica, ¿no? Es decir, Isabel la Católica era realmente la que llevaba, como se dice comúnmente, los pantalones, ¿no? En ese castillo, en ese palacio, en esa casa. Y era la que tomaba las decisiones, una mujer sumamente, pues, sumamente inteligente. Ahora, Vicente, mencionaste también que existe la leyenda de que Isabel la Católica jugaba al ajedrez, ¿verdad? Y Sí, sí, esto es cierto. Jugaban al es, ajedrez tanto, bueno, en general la nobleza y el clero jugaba al ajedrez y bastante. bueno, Eh, bueno, el ajedrez es un juego que se viene jugando en España desde siglos antes, ¿verdad? Desde siglos atrás de Isabel la Católica. Fue introducido, si mal no me equivoco, me imagino, por los árabes. Ya sí, tenemos noticia, me parece que la primera noticia que tenemos del ajedrez en documentos históricos es en el libro de los juegos y del ajedrez de Alfonso el Sabio, ¿no? Me parece que así se llama. O hay antes también, Vicente, no sé si hay referencias anteriores. hay referencias anteriores, pero Ok. donde hay un compendio es en este libro de Alfonso X, pero hay referencias anteriores. De Alfonso el Sabio, que estamos hablando de la escuela sevillana, ¿verdad? De Una Toledo, Toledo. de Toledo, exactamente, toledana. Una escuela
donde Alfonso el Sabio pues logra reunir las diferentes religiones o los sabios de las diferentes religiones del momento, los cristianos, los judíos y los árabes, convivían en armonía y se escriben grandes obras, entre ellas este libro de juegos y del ajedrez, entre otras tantas obras de temas religiosos. Están los, eh, los cánticos a la Virgen María, ¿no? Sí, las cánticas las cánticas a la Virgen María, libros de astronomía también sumamente avanzados para la época, entre muchos otros, que es esta cultura enciclopédica que tenía Alfonso el Sabio y que de alguna manera lo hereda la época medieval. Entonces, y de Alfonso el Sabio estamos hablando del siglo que Vicente XIII, por ahí, más o menos. Sí, sí, sí. Siglo XIII, entonces ya del ajedrez se tiene noticia desde mucho antes. Y a lo que voy con todo esto, que ya en épocas de Isabel la Católica, estamos hablando del siglo XV. Una disculpa con esto de mi micrófono que igual voy a tener que detener. Paréntesis, que estoy usando una mesa, me estoy mudando y estoy usando una mesa que no es un escritorio, entonces no puedo poner bien aquí mi micrófono, pero bueno, dicho esto, ya en tiempos de Isabel la Católica estamos hablando del siglo XV y ahí se me hace muy interesante, Vicente, lo que planteas, que se cambian las reglas del ajedrez. Ahora, esta es mi pregunta, a ver si puedes elaborar un poquito en esto. Isabel la Católica llega a ser reina de una manera bastante, eh, no quiero decir problemática, pero sí después de haber pasado por una guerra de sucesión. Es decir, Isabel la Católica fue alguien que se supo mover políticamente, una gran estrategia, con gran estrategia política, ¿verdad? En esta guerra de sucesión contra, contra la Beltraneja, ¿no? Que era me parece que era la media hermana que quería también el poder. Entonces hay una guerra de sucesión tremenda en España. Isabel la Católica no llega a ser reina de manera sencilla, es decir, eh, tuvo que tener una estrategia, tuvo que saber moverse. ¿Tú crees que por eso era tan buena de alguna manera para jugar al ajedrez? Es decir, que era una gran estratega. Bueno, era una gran estratega. Lo que no sé si era una buena jugadora de ajedrez. Lo que sí se puede decir de ella es que, bueno, que provocó un cambio importante, que supo mover sus piezas. Tanto ella como Fernando lo que consiguieron Claro. fue arrinconar a la nobleza y darle un mayor protagonismo a la burguesía, que fue lo que provocó pues que España entrara ya en pleno renacimiento. Y bueno, y ahora me voy otra vez a Valencia y uno de los sitios punteros en los que estaba ocurriendo todo esta revolución, que no era revolución, era más bien una evolución burguesa, fue precisamente Valencia. Y por dos motivos muy, muy importantes y muy sencillos de comprender. El primero, por el negocio de la seda. Había campos de moreras. La seda se produce a partir de un gusano que come las hojas de un árbol que son moreras. Ese gusano forma un capullo. Cuando está hecho capullo se hierve y se saca la seda de ahí. Bueno, pues a partir de la riqueza de la seda y de los grandes impresores valencianos, que tuvieron buena parte de la culpa de luego el gran siglo de oro español, se creó una sociedad pujante y la reina lo único que hizo fue evitar que los nobles tuvieran acceso o fueran los únicos que tuvieran acceso al poder, o sea, a la clase funcionarial, digamos. Entonces, a partir de ahí, la burguesía tuvo acceso a la corte, las ciudades dejaron de estar dominadas completamente por los nobles y se generó una sociedad nueva. Ese fue el gran cambio que hicieron tanto la reina Isabel de Castilla como el rey Fernando de Aragón. Esa capacidad de contentar a los nobles y al mismo tiempo apartarles y decirles vuestro momento de la historia ya ha pasado y es el momento de la Claro, burguesía. exactamente. Eso es bien importante, Vicente, y bien interesante eso que acabas de mencionar. El renacimiento, algo que trae consigo es el comienzo de la burguesía. Ahora, eh,
todo es, ¿qué es la burguesía? Pues es una clase social, ¿verdad? Antes del Renacimiento, antes de la burguesía, no podemos hablar de clases sociales porque estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de estamentos medievales, ¿verdad? La burguesía es una clase social que puede hacer negocios, que puede subir de clase social, puede escalar, algo que no se podía hacer en épocas medievales. Y esto tiene que ver con la nueva economía que surge durante el Renacimiento, que son los comienzos del capitalismo. Es el empezar a usar la moneda. No que la moneda se haya inventado en el Renacimiento. La moneda ya se utilizaba desde épocas del Imperio Romano, sin embargo, durante la época medieval, la moneda de alguna manera se guarda y empieza una nueva economía basada en la agricultura, ¿verdad? Que es lo que, la agricultura es lo que de alguna manera hace que pueda haber estos estamentos medievales, que existe el señor feudal que tenía su ejército, sus criados, sus agricultores, y que no les pagaba con dinero, sino que les pagaba con, pues ahora sí que con comida y con protección. Pero ¿qué pasa, Vicente? Y esto se me hace muy, muy interesante. En el siglo XIV, uno de los eventos más terribles de Europa, una pandemia, ¿no? Sí, sí, La la peste peste negra. negra, la famosa peste Exactamente, la negra. peste negra. Entonces, ahora que también estamos en pandemia, uno piensa, ay, el COVID es algo nuevo, ay, el COVID. No, hombre, esto ya viene esto ha pasado y ha sido peor, ¿no? Incluso a principios del siglo XX, ¿no? Lo que pasa es que pasan muchos años sin que pase, valga la redundancia, y cuando pasa pensamos que es algo nuevo. Pero volviendo a la peste negra del siglo XIV, ¿qué hace la peste negra, Vicente? Matar a millones de personas y entre ellos millones de agricultores. Entonces ya no había nadie quien trabajara la tierra y se reintroduce lo que se le llama el dinero en constante, que es de alguna manera una de las cosas que hace que surja la burguesía. Eso más el apoyo de gente como Isabel la Católica, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, son todo procesos que van ocurriendo. Por ejemplo, también es muy importante en esa época la caída de Constantinopla. Claro, 1453. La caída de Constantinopla es importantísima Exacto. porque Valencia en el año 1453 tenía su relación con el mercado de las especias de Oriente, seguirá Sí, teniendo una cierta pujanza hasta el siglo XVIII gracias al comercio de la seda y otras industrias como la de la impresión, como la industria gráfica y supongo que las naranjas también, aunque esto no lo sé. ¿Eh? Ahora ujú, Valencia es la ciudad de las naranjas, pero en aquel momento no estoy seguro de que lo fuera. Por lo menos no sé si fabricaba en exportación. Pero esa caída de Constantinopla, luego lo que provocaría sería el desplazamiento de la riqueza hacia el lado atlántico. Y bueno, el hecho de la caída de Constantinopla es lo que hace que ahora tú y yo estemos hablando. Es curioso, porque la caída de Constantinopla provocó que España y Portugal, que tenían un importante comercio de especias, se quedaran sin la posibilidad de atravesar el Mediterráneo, ir a buscar las especias por tierra por Asia. ¿Y qué tuvieron que hacer? Buscar vías alternativas. Los portugueses fueron bordeando África y los españoles con Colón a la cabeza decidieron ir hacia el oeste para dar la vuelta al mundo, digamos. Pero ya sabemos que Colón no se encontró con las Indias, sino que se encontró con lo que es la isla de la Española, y algunos españoles después fueron hacia América y ahí supongo que algún antecedente tuyo estaba por allí y probablemente. por eso estás en México, bueno, en Estados Unidos. Bueno, fíjate que es raro, ¿eh? Es raro porque yo tengo descendencia española y tengo por ahí descendencia polaca. Ascendencia, ¿no? Más bien. Ascendencia, tienes razón. Ascendencia, sí. Mis hijos tendrán la descendencia. Sí, sí, una historia ahí medio rara que ya será para otro podcast, pero que tiene que ver con la migración a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que, que muchos se fueron para Latinoamérica y pues por ahí alguno de mis antepasados. Entonces, soy una mezcla medio extraña. Pero volviendo a eso
volviendo a eso de, de Isabel la Católica. Eh, yo, Vicente, tengo, bueno, muy interesante lo que dijiste de Constantinopla. Totalmente de acuerdo. Sin la Bueno, caída de Constantinopla, sin la peste negra, no hubiese habido renacimiento, ¿no? no, parece curioso, ¿eh? Pero a partir de las grandes crisis, ¿cómo se modificó el mundo en su momento? Exactamente. Y eso, y a nivel personal también la crisis siempre te hace, bueno, depende, Sí, si tú bueno, tomas la crisis como algo para salir adelante, eh, siempre te lleva a cambios pues muy positivos, pero pues hay que entrar en crisis, hay que perderse en el laberinto para salir de él. Muy importante lo que dijiste, Vicente. Se me hace muy apasionante lo de Constantinopla, eso combinado con la peste negra y bueno, también tiene mucho que ver las familias adineradas de Italia, sí. como los Medici, ¿no? Que recibían a los eruditos que venían de Constantinopla y traían todo ese conocimiento de la antigüedad clásica que de alguna manera se había quedado resguardado durante toda la época medieval ahí en Constantinopla, que para los que nos estén viendo, Constantinopla ahora se llama Estambul, ¿verdad? Hay un tema de los Medici en general, de la burguesía esta del 400 italiano, que estamos hablando Sí, de 100 años antes de lo que ocurría en Valencia, de lo que estamos diciendo del ajedrez, y es entre ellos y los holandeses la invención de la letra de cambio. Es un invento fantástico, porque tú fíjate lo que se hacía hasta ese momento. O sea, primero, en la sociedad estamental medieval, el dinero estaba guardado. Y cuando se sacaba únicamente era para pagar ejércitos, o sea, para destruir prácticamente lo poco que se hacía lo destruían. O sea, el dinero únicamente servía prácticamente para construir iglesias y alimentar ejércitos. ujú, Y era un dinero que estaba quieto. ¿Qué consiguieron estos banqueros italianos y holandeses con la letra de cambio? La letra de cambio, ¿cómo funciona? Yo te digo, tú me haces firmar a mí la letra de cambio y yo te digo que dentro de 10 años, o 2 años, o 10 meses, o 15 meses, te voy a devolver ese dinero. Es decir, es un trabajo de imaginación, porque no estamos trabajando con el dinero que tenemos, sino que estamos trabajando con el dinero que no tenemos y que se supone que tendremos dentro de unos años. Esto consigue acelerar la economía de una manera bárbara. O sea, todas las sociedades que han estado sin trabajar con letra de cambio, sin bancos, se quedaron atrasadísimas. Por ejemplo, en algunos países árabes no se veía claro. bien el prestamismo, porque Ujú. parece ser, que no lo sé seguro, pero algún cliente que he tenido marroquí o argelino me lo decía, no, no, es que no, allí no hay, los bancos no pueden prestar dinero. Me extraña, pero bueno, la verdad es que ellos me pagaban a mí al contado. Ya, Pero esto enfría mucho la economía, porque si tú te quieres comprar una casa y firmas las letras de cambio, tú le dices al banco, dentro de 15 años te habré pagado el dinero. Si no tienes esa letra de cambio, ¿qué haces? Hasta que no tienes el dinero no puedes empezar a construir la casa. Con lo cual, los trabajadores que van a construir la casa no tienen trabajo. Y este fue un ejercicio de claro, imaginación. La claro. letra de cambio fue uno de los grandes ejercicios de imaginación de los europeos. Eso y el método científico, yo creo que fue lo que marcó la diferencia con el Eh, resto de las sociedades del mundo. Totalmente de acuerdo, Vicente. Y es que muchos de estos países árabes siguen de alguna manera atrasados, y lo digo con todo respeto, ¿no? No pero en el sentido de que no tuvieron un renacimiento. Y en parte de que no tuvieron un renacimiento, pues yo creo que me imagino que es parte de esto que estás hablando de la economía. Ahora, algo que pasa en España, eh, y que hace que surja esto, la reintroducción del dinero en constante, porque como ya mencioné, la moneda ya existía desde épocas del Imperio Romano. España era parte del Imperio Romano, era el territorio más lejano del imperio. Hispania, ¿verdad? Se llamaba en esas épocas. ¿Qué pasa cuando cae el Imperio Romano y la iglesia toma el poder, que comienza la época medieval? Que los nobles guardan todo ese dinero. De alguna manera lo, no sé si lo enterraban, no es broma, pero algo así hicieron, ¿no? Por ahí lo tenían guardado, pasan siglos, ¿verdad? Y ese dinero pasa de generación en generación, y cuando se cae el, el,
la época medieval, bueno, no que se caiga, sino que comienza esta época renacentista, pues todo ese dinero que tenían guardado de alguna manera lo sacan de nuevo y tienen la posibilidad de entrar a una época pues precapitalista. Ahora, ¿qué pasa? La iglesia católica fue un fenómeno muy tardío del Imperio Romano. Es decir, que la iglesia no tuvo la oportunidad de, de, de llenar sus arcas de dinero, ¿sí? Porque surge ya casi cuando el Imperio Romano está por destruirse. Me refiero a la iglesia como entidad, como institución. Así que la iglesia, ¿qué hace para conseguir dinero en una época precapitalista? Pues empieza a vender indulgencias y empieza esta gran corrupción a la que se revela Martín Lutero, ¿no? Sí, sí, pero bueno, esto fue más tarde, ¿no? La época de Martín Lutero, porque Sí, ya ya estamos hablando de... 1500, ¿no? Sí, 1517 por ahí, 7 por ahí, ¿no? bueno, el, No, no, más, no, más tarde, 17, porque 10, 20, Martín Lutero es coetáneo de Carlos V. debe de ser 1500, bueno, Felipe II muere en 1598, debe ser 1500, no sé, 20 por Bueno, ahí, por para que ahí, te hagas una siglo idea, XVI, Carlos V era nieto de Isabel la Católica. claro. Ujú. Entonces, bueno, pues si una generación son 15 años, pues estamos hablando de unos 30 años después de los años que estuvo, aparte luego el tiempo que estuvo él gobernando, hasta que falleció allí en Yuste. Sí, Bueno, la sí, diferencia en aquella época también es que, por ejemplo, el Vaticano y el Escorial son obras que se levantaron más o menos al mismo tiempo y de dimensiones similares. En cambio, Felipe II, como disponía de dinero, levantó el Escorial en 4 días y en cambio el Vaticano tardó años y años y años en hacerse y además provocaron un cisma, porque claro, eso de andar vendiendo el cielo pues no queda como muy serio. No, no es el serio. cisma de Occidente, Algo el, así, pero bueno, la sí cuestión es hubo esa que... una época donde hubo dos papas, ¿no? Uno en Roma y otro Ah, no, no, eso es mucho, eso es anterior, Vicente, Sí, eso es en desde el Aviñón, siglo ¿no? XIV, no, no, no. Sí, Ujú. sí, sí. Sí, hay por ahí en la historia el que se llama el cisma de Occidente que hubo un papa en Bajo, Roma y otro en Aviñón, en Francia. Ajá. sí, sí. Pero te interrumpí, disculpa, ¿qué ibas a decir? No, no, estaba pensando eso, que la parte de Isabel la Católica, que cómo consiguió pues tener esa visualización, ¿no? De si es verdad la leyenda esta de que la dama tenía que tener ese poder en el ajedrez y luego esa visualización de que el ajedrez es una parte de la vida, un reflejo de la vida, un reflejo de la sociedad y lo curioso es que en general no se conoce en España. A veces los chavales me preguntan en España, bueno, ¿y en España qué se ha inventado? Y me dicen, si los españoles no han inventado nada. Digo, bueno, pues alguna cosa han inventado, ¿no? Las corridas de toros. Las corridas de toros. Bueno, mira, por ejemplo, Isabel la Católica era muy antitaurina, ¿eh? No le gustaban nada las corridas de toros. De toros. También en épocas de Felipe II hubo prohibición, me parece, ¿eh? De corridas de toros, pues no lo sé. La verdad es Creo que que no lo sé. sí. Quizás en las plazas de los pueblos y tal, es posible que sí. Es muy Pues interesante. Yo sí soy aficionado a las corridas, espero no perder espectadores por esto que acabo de decir. Es un saludo. yo no soy muy taurino, ¿eh? Me gustan los toros, los animales. Cuando hice el servicio militar, Sí, tenía la suerte de estar al lado de una ganadería de toros bravos y me gustaba verlos, pero los toros desde pequeño que no me gustan, ¿eh? No soy nada taurino. nada No. taurino, exacto. Otra cosa es Eh, que prohíban los toros y tal, pues no me parece bien. Yo creo que es un espectáculo que tiene sus raíces y que si alguna de la gente deja de ir, pues tendrán que dedicarse a otra cosa. Pero claro, no soy antitaurino, no me gustan, pero no. Bueno, perfecto. Sí, eres muy bien, Vicente. Una persona sensata que respeta puntos de opiniones distintos y por eso te pues ahora aprecio. Y, ahora estaba pensando yo, y esto que voy a afirmar ahora es curioso, ¿no? ujú, Pero Isabel la Católica era muy feminista. Pero fíjate, era sí, una sí, feminista sí, vandalet, ¿no? Eso de decir, primero aquí mando yo, que soy la reina. claro, totalmente. Segundo, crea o incita de alguna manera, que no se sabe, no es histórico,
Pero ahí anda ella, ¿eh? Y es una cosa que yo en mi novela he intentado reflejarla. Anda intentando, pues eso, que la figura de la dama sea la más poderosa del ajedrez. Y además es antitaurina. Yo creo que si hubiera sido hoy en día, hubiera sido Podemita, ¿eh? Ay, Me van a ay, ay. matar, alguno me mata. No quiero opinar de eso, pero creo que era más inteligente que los Podemitas. Un saludo. Uy, nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. Sí, sí, sí. Bueno, em, con, es que quiero hacer varios comentarios. Comentario, eso que dijiste de las corridas de toros en épocas de Isabel la Católica. A mí se me hace muy interesante que como dato histórico, antes no había plazas de toros, no sé cuándo surgen las plazas de toros como las conocemos hoy en día, pero las plazas de toros se llevaban a cabo en las plazas, ¿no? De las ciudades, Vicente, corrígeme si, Sí, sí, sí. en las plazas de las ciudades, me imagino que se llevaban, por ejemplo, en Madrid, eh, eh, ¿cómo se llaman? Mira, se me va, voy cada Bueno, año eso y en en Madrid en, no lo sé, pero en Soria, hay sí, una de las entradas que da a la Plaza Mayor de Soria. En la la Plaza entrada, Mayor. en la parte interna, hay un cuerno. Y era por donde entraban los toros que se Ujú. toreaban allí en la Plaza Mayor de Soria. Entonces en Madrid también debe ser la Plaza Mayor. Es Es que en Madrid posible se que me, se me confunde. Es la Plaza Mayor y luego está la otra plaza. ¿Cómo se llama? Donde estaba el tío Pepe hace años. Plaza de El, Oriente. no, 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 ahí en el centro donde estaba el letrero del tío Pepe y Ah, la el Plaza del Sol, Plaza del Sol. Plaza del Sol. Ahí está, se me Ajá. confunden. Y luego está la Plaza Mayor que está ahí luego, luego. Me parece que eran en la Plaza Mayor. Sin embargo, ¿qué pasaba? Que las plazas pues son cuadradas. Entonces el toro se arrinconaba fácilmente en las esquinas y era muy difícil sacarlo de ahí para torearlo y por eso surgen las plazas de toros redondas porque el toro pierde la orientación y es fácil llevar a cabo el arte del toreo. Ah, pues no tenía ni idea, ¿eh? Sí, tengo un libro sobre, fíjate, dato curioso, es que ya me llevé mis libros, si no te lo enseñaba. Hay un diccionario de toros que yo compré hace muchos años en uno de mis viajes a España. No recuerdo el autor y ahí te vienen todos los términos, porque algo interesantísimo de los toros es el lenguaje taurino, que alguna vez comentamos, es como el lenguaje de los marineros, ¿no? Es decir, que Mm. necesitas estar ahí para, para entenderlo. Y Sánchez Dragó inventó un término, que es la dragontina, y está en el diccionario, es decir, es un término que ya lo acepta la afición, y no recuerdo exactamente qué es ya, pero me acordé ahorita de eso, y por pura casualidad, ahora sí que sincronías, estaba yo hojeando ese libro, una vez me lo topé y casi casi lo abro en la primera página, veo Dragontina, término inventado por Sánchez Dragó, que significa, no recuerdo qué, pero Ah, bueno, pues volví. el diccionario este probablemente fuera el de José María de Cosío. No, es reciente porque el de Cosío es de Ah, los clásicos, sí, es más sí, el de reciente. No Cosío. me acuerdo quién es el autor, ya en otra ocasión lo mostraremos y hablaremos de ello. Vicente, algo, volviendo a Isabel la Católica, sumamente feminista, sí, sumamente inteligente, sí, una gran Bueno, estratega para, feminista, para su época. o sea, la palabra feminista ni siquiera existía en ese sentido. Claro, Es lo bueno, que se dice feminista, abrimos comillas, a banda letra. O sea, feminista exacto. antes de que surgiera la palabra. Antes del Me Too. Sí. Bueno, y algo bien interesante, Vicente, con eso es que se dice que la Inquisición toma bastante poder con Isabel la Católica en España, porque Isabel la Católica, siendo reina, pues tenía muchos enemigos. Es decir, estamos hablando de una guerra de sucesión que duró años. Isabel la Católica para llegar a donde estaba, ahora sí que fue bastante difícil y fue algo sanguinario. Garcilaso, el poeta, muere peleando a favor de Isabel la Católica, si mal no me equivoco, el gran poeta que también era guerrero. No, Eh, Garcilaso murió en Niza y peleaba con Carlos I, con Carlos V. ya, no, entonces no muere en la guerra No, de, ahora no sé quién puede ser. bueno, Jorge Manrique quizás lo estoy confundiendo.
Jorge Manrique podría ser. Podría Por la ser, bueno, época, podría ser. estamos hablando de una época de guerra civil tremenda, ¿no? Y entonces se dice que una vez siendo reina Isabel la Católica, siempre estuvo preocupada de que la Beltraneja, que era su media hermana, Ujú. la fuera a envenenar. Entonces hace de la Santa Inquisición, que la Santa Inquisición surge en Italia, de alguna manera la convierte en su guardia personal, como en sus guardaespaldas. Y eso hace que la Santa Inquisición, protegida por la gran reina, pues tome un poder pues bastante fuerte en España. No, no sé si tú habías escuchado eso, Vicente. Bueno, lo que está claro es que que Isabel y Fernando recibieron, ellos eran reyes de Castilla, o sea, reina de Castilla y rey de Aragón. Cada uno seguía siendo, no era un reinado conjunto, o sea, España se formó justo después de ellos. Mientras ellos estuvieron vivos, el rey Fernando de Aragón pues tenía sus posesiones y las administraba a su manera, y Castilla tenía sus propias leyes. Era una especie de, bueno, eran dos reyes, cada uno seguía manteniendo su reino. Carlos I sí que ya lo unificó todo, digamos, ahí sí que Claro, ya se puede decir de que España ya estaba formada. Pero bueno, el título de católicos se lo dio el Papa a posteriori. O sea, ellos no se casaron siendo reyes católicos, sino que cada uno era rey de su reino y punto. Y si les dio ese título, pues sería por algo. Bueno, algo que está perfectamente documentado y que se sabe, y que, bueno, que tenga ganas que consulte algún libro de historia, que está bien explicado, pero que si eran reyes católicos era por algo. claro. Porque Bueno, el poder de la iglesia, ¿no? El poder que claro, quería. tenían buenas relaciones con Roma. La iglesia que tuvo el poder durante la época medieval, pues de alguna manera quería seguir teniendo el poder durante estos tiempos de cambio, ¿no? Que es el Renacimiento, luego la Contrarreforma. Y por eso, pues los reyes católicos, Carlos V, pues también católico. Eh, bueno, este es otro tema, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando ya del cristianismo primitivo, de Erasmo, de Rotterdam, de todas estas ideas innovadoras. Luego tenemos Felipe II, sumamente católico, y la iglesia también ahí protegiendo su terreno, ¿no? E incluso se lleva a cabo el famoso concilio de Trento en la Contrarreforma, pues para pelear contra los protestantes por este loco llamado Martín Lutero que estaba surgiendo y que estaba adquiriendo pues muchísimo poder en España, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, ¿no? Vicente, yo siempre que hablo de la época medieval, yo siempre digo que la época medieval, al menos en España, la mujer, las reinas tuvieron mucho poder, refiriéndome a Isabel la Católica, y nos podemos remontar a otras reinas fuera de España, nos podemos remontar a Leonor de Aquitania, ¿no? Por ejemplo, y muchos fenómenos de la cultura, de la cultura popular, incluso de la religión, tienen que ver con que las que tenían el poder durante la época medieval eran las mujeres. Bueno, no siempre, pero que hubo mujeres muy importantes. Ahora, yo lo del ajedrez que tú vas a plantear en tu novela, que ahorita me gustaría regresar a ello, yo no lo sabía, pero lo voy a apuntar en mi lista de cambios culturales que surgen en Occidente gracias al poder de la mujer, ¿sí? Y te voy a decir cuáles son los que yo siempre menciono. La literatura del amor cortés. ¿Qué es la literatura del amor cortés? Es el trovador, no el juglar, porque a veces se confunde un juglar con un trovador. No, el juglar es el de la poesía épica, el que no sabe leer ni escribir, recita versos de memoria, compone de memoria y cuenta pues historias épicas. El cantar del mío Cid, por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos a los trovadores. Los trovadores eran personas contratadas por la corte, vivían en la corte, vivían en el castillo, en el palacio, por eso se le llama a su trabajo literatura del amor cortés. ¿Y qué hacen estos trovadores? Vicente, pues ponen a la mujer en un pedestal. El hombre por abajo, la mujer en un pedestal y escribiéndole versos, tratándola como una diosa, algo que hasta nuestros días existe. Tú pon una canción, Vicente, de amor, de desamor, y siempre es la mujer en un pedestal y el hombre que está sufriendo. Bueno, esto viene de una tradición de siglos que se llama la literatura del amor cortés.
¿Quién promueve esta literatura del amor cortés? Las reinas. ¿Por qué? Porque pone a la mujer en un pedestal, le da poder, que es más o menos lo que pasa con el ajedrez, ¿no? Estos cambios que hace Isabel la Católica para que la reina tenga muchísimo poder y se sepa de alguna manera quién manda. Ahora, eso del amor cortés, te digo, es algo que está hasta nuestros días. Realmente el trovador, ¿a quién le escribía esos versos? A la reina. Ahora, era de que el trovador quería tener un amorío con la reina a espaldas del rey. No, para nada, porque precisamente esa mujer era inalcanzable. Era más bien una especie de propaganda política, ¿no? Muy romántica que luego pasó a ser arte. Ahora, ese es uno. El segundo Si también me dejas, es... si me Sí, no, dejas dale, meter dale. el último premio Planeta, Ujú. que una autora, Eva García Sáenz de Urtubey, creo que es exactamente el nombre, la novela es sobre Leonor de Aquitania. Excelente. Lo digo por si a algún lector le interesa ahondar en la figura de Leonor de Aquitania, pues que sepan que hay una novela muy bien escrita por esta, que es Leonor de Aquitania. Perfecto, excelente. Ahí está la recomendación. Leonor de Aquitania, estamos hablando de siglo que 13, 12, Sí, por ahí. No viene por de ahí, 100 ¿no? años. Época de los trovadores. Así es. Em, Un poco después del luego, Cid, más o menos. O sea, hay una Leonor por aquí por Castilla, que es la ujú, hija. A ver, me parece que en Soria hay una iglesia que tiene un rosetón precioso. Pues ya, ese rosetón es un rosetón de origen francés y es porque se casó la hija de Leonor de Aquitania con ese rey. Estamos hablando del año 1200, un poquitín después de la época del Cid. Alfonso VI, pues debe ser Alfonso VII o por ahí. por ahí, por ahí. Sí, porque el Cid, estamos hablando que del sí, por ahí, 1200, ¿no? El Cid es 1100 y pico. Esto debe Mil ser ciento y pico, ¿no? Cuando, es 50, decir, 60 cuando años el más Cid, tarde. el personaje histórico es de 1100 y pico, ¿no? El real. Y en el año 1070 se ganó la batalla de esta de Sagena. Mm, Sí, y Valencia, pues sobre el año 1100 más o menos. por ahí, exactamente. Y entonces, Vicente, entonces está el amor cortés, ¿no? Algo que surge gracias a las reinas en el poder. Y otra cosa sumamente interesante, el culto por la Virgen María, que eso es lo que en estudios medievales se llama el marianismo. Y eso es algo que, al menos aquí en México, bueno, estoy en Estados Unidos, pero siempre digo aquí en México porque México literalmente está aquí a unos cuantos kilómetros, nada más cruzo el río Bravo y estoy en México, así que aquí en México, por estas tierras, pues tenemos a la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de Guadalupe es una variante de la Virgen María que surge a raíz de la conquista y hay todo este sincretismo de lo indígena con lo español, que eso sería tema, Vicente, para otro programa. Pero Sí. bueno, ¿Me dejas explicar la etimología de Guadalupe? dale, dale. Pues Guadalupe es una etimología preciosa porque se mezcla en ella lo árabe y lo romano. Guada en árabe significa río y lupe en latín, ¿qué puede significar? Lupus, lobo. Lobo. Río significa río lobo, pero es Gua- curioso porque está mezclado con latín y árabe. Hay muchos ríos en España, Guadalquivir, Oye, Guadiana, eso es etc. interesantísimo, Vicente. Y Eso fíjate, es Guadalupe, interesantísimo. y además da Nadie, lugar, yo te aseguro que el 95% de los mexicanos no sabían ese dato, incluyéndome. pues ya sabéis, río O, lobo. o el 99%, porque el 1%, o sea, yo ya lo sé. Ya tengo algo que contar. No, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Porque Pues está, Guadalupe es un término, es un nombre muy mexicano, muy, muy tradicional mexicano. Si tú quieres, si te sientes muy tradicionalista, llama a tu hija Guadalupe, ¿no? ah, Entonces, se llama y yo, Laura, bueno, o Laura, ¿no? Bueno, como sí, Petrarca. como Petrarca, ¿no? Pero yo no sabía eso. Tienes razón. Bueno, Guada yo no sabía que era río. Lupi, yo sabía que era lobo por el lupus, ¿no? Que es esta enfermedad.
y yo sabía que era lobo también en italiano porque a mí me gusta mucho Lucio Dalla. No sé si has escuchado a Lucio Dalla, un cantante No. italiano que ya falleció. Se lo recomiendo, amigos. Y él tiene una canción que se llama Attenti al lupo, que es como estar atento al lobo, y de ahí sabía yo que, pero no sabía lo de Guada y no sabía de esta combinación. Muy bien. Entonces, el culto por la Virgen María es algo que realmente no existía como lo conocemos hoy en día en España, que luego los españoles lo exportan a Latinoamérica y crean a la Virgen María, perdón, a la Virgen de Guadalupe. No, ahí van a decir, no, no se apareció, no, yo pienso que, que es una creación, pero eso ya es otra. Ahora estamos muy controversiales, Vicente, ¿no? Bueno, en España hay también un monasterio de Guadalupe en Extremadura, ¿eh? Ah, sí, ah, mira, Sí, además un sitio precioso, está entre montañas y tal, y es muy bonito. es bonito. Y entonces a lo que iba, Vicente, es que este culto no existía como lo conocemos hoy en día hasta las cruzadas. Es decir, porque las cruzadas, que eran estas guerras santas hacia Jerusalén, que había caído en manos de los musulmanes, ¿verdad? Eh, Ahí en estas tierras sí existía un culto por la Virgen, entonces los soldados que iban a estas cruzadas lo traen a España, lo importan, ¿no? De alguna manera a España y, y esto coincide con épocas donde las mujeres tienen poder. Entonces, qué mejor que decir, bueno, la religión, nosotras como reinas también necesitamos poder, también necesitamos que se nos reconozca. Entonces, vamos a tomar a la Virgen María, vamos a darle el poder que no tiene y vamos a hacer que sea pues la puerta hacia Dios Padre, porque en teología, ¿qué es la Virgen María? Es la que intercede por los hombres, ¿sí? Es decir, si uno quiere algo con Dios Padre, pues muchas veces la tradición es que hay que pedírselo a través de la Virgen María, ¿no? Y esto le da un poder enorme que no tenía, que tiene que ver también con esto de mujeres en gobiernos, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver con esto del ajedrez, que son cambios de alguna manera que vienen influenciados por la política, pero que ya luego se quedan como parte de la cultura popular. Bueno, el primer autor castellano de nombre conocido, Gonzalo de Berceo. Berceo, claro, tiene una de sus obras principales son los Milagros de Nuestra Señora, que eran Sí. pues pequeños poemas que él escribía pues por devoción y también como una especie de campaña de marketing. Son Que, buenísimos, pues son sí, buenísimos, ¿eh? y bueno, pues, pues que quede ahí, ¿no? El primer autor de nombre conocido, Los Milagros de Nuestra Señora. Bueno, es que hay varios. La Virgen María fue un tema muy recurrente en la época medieval. Tenemos los milagros de Berceo, tenemos Alfonso el Sabio con las cántigas de Santa María y tenemos también el arcipreste de Ita, ¿no? Que también tiene escrito sobre la Virgen María. Y los milagros de Berceo a mí me gustan bastante porque por ahí el lenguaje es un lenguaje muy crudo, ¿no? Para nuestros Sí, días. Y es, me acuerdo, la abadesa preñada. Hay uno que es de una abadesa que estuvo preñada y te cuenta, porque la literatura medieval es muy erótica, ¿no? Es que mucha gente tiene cierto prejuicio por lo medieval, pero lo medieval es increíble. Lo medieval no es nada más conservador y la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque existía la armonía de los opuestos. Entonces, muchas veces para conocer el bien, pues te tenían que explicar o darte a conocer el mal. Y como te lo explican y te lo dicen, pues es bastante crudo, ¿no? El lenguaje que utilizan. Y así que una recomendación, amigos, lean literatura medieval, lean a Berceo, el arcipreste de Ita es buenísimo. Las críticas a la iglesia del arcipreste de Ita son excelentes. sí, sí. Y en lo arquitectónico, hay una iglesia románica cerca de Reynosa, en Cantabria, en el norte de España, que es ahora no recuerdo si es Colegiata de Cervatos o la iglesia de Cervatos. Bueno, pues las figuras que aparecen son figuras, hoy en día las calificaríamos de pornográficas. Ujú. Sabes que normalmente en las iglesias pues hay figuras
normalmente lo que se explican con esas esculturas pequeñitas que aparecen en las columnas y demás son pasajes de la pasión de Cristo o de la vida de Cristo. Pues allí, y estamos hablando de época románica, son figuras, pues eso, pues un hombre penetrando a una mujer y cosas por el estilo. Ya. Y lo veían absolutamente normal. Quizás es que también nosotros ya somos hijos de una sociedad en la que toda la parte sexual se esconde más. Pero bueno, Yo, eran yo, figuras a mí el, religiosas, ¿eh? a mí el arte sacro se me hace del arte más erótico que puede haber. Es decir, y deja tú, no donde se estén llevando a cabo actos sexuales, que yo no conocía ese dato, Vicente, gracias por Pues decírmelo ya. si Me lo puedes buscar gustaría, por internet, o bueno, mejor si alguna vez puedes ir a visitarla. sí, mejor ir a visitar Colegiata de y Cervatos, cerca de Reynosa, en la Cantabria. próxima vez que vaya a España, vamos, Vicente, ¿qué te parece? Sí, yo, bueno, mi familia, mi madre es de cerca de allí, por eso lo conozco. Perfecto. Que es de las altas cumbres. Bueno, ya no es de la tierra numantina donde está Dragó, sino que es de la zona de Pinares de Soria, es mi mujer. Ya. Eh, que por cierto, pienso volver a España el año que viene. Ya voy a empezar con los preparativos, a ver si puedo continuar con mi programa por allá, el cual ya se ha cancelado. Este es el segundo año que no voy por esta pandemia, que fue una de las cosas que me... Ya teníamos el viaje planeado, los estudiantes ya con los boletos comprados y bueno, ¿quién iba a decir que se vino todo esto? Pero bueno, ahora lo importante, viajar es lo de menos, lo importante es que esto no siga y que ya pare, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué iba a decir, Vicente? Estábamos con la Virgen. Ya, no, te estaba diciendo que a mí se me hace muy erótico el arte sacro. Y a mí, por ejemplo, las imágenes de la crucifixión se me hace un arte muy erótico, ¿no? O sea, esto, y ha habido muchos poetas, ¿no? Que lo toman. eh, bueno, estoy pensando en uno moderno que ya he mencionado, Luis Eduardo Aute, bueno, cantautor, poeta, pintor, donde también muchas de sus pinturas era de alguna manera un arte sacro, pero siempre combinado con el erotismo. Yo creo que siempre en el arte sacro hay un erotismo por ahí escondido muy interesante. Las imágenes estas de las vírgenes, eh, no sé, ya a lo mejor ya estoy divagando un poco, pero a mí se me hace que el erotismo siempre ha sido una parte por ahí, pues no sé si escondida, pero que siempre ha estado por ahí en el arte sacro, ¿no? O en la Capilla Sixtina, las imágenes de Miguel Ángel, todos estos desnudos, ¿no? Etcétera. Bueno, y las vírgenes, por ejemplo, si yo era con el románico todavía la capacidad artística no estaba tan desarrollada como para transmitir un puro realismo, ¿no? Sí, Pero porque más no había adelante, en el la tercera gótico, dimensión, ¿verdad? lo- las modelos, si yo era un pintor de vírgenes, pues elegiría a las chicas más guapas del pueblo, ¿no? No voy a elegir a las peor parecidas. Entonces, pues claro, las vírgenes siempre son guapas, tienen buen tipo y Parece que hay problemitas ahí con la transmisión. Bueno, amigos, que tuvimos un pequeño problema se nos fue la conexión. Una disculpa, hay un océano Atlántico de por medio. Yo estoy en Texas, Vicente está en España. Y bueno, ya para terminar, me gustaría preguntarle a Vicente nada más dos cositas. ¿Cómo se le ocurrió esta novela? Porque a Vicente siempre se le ocurren cosas cuando anda haciendo alpinismo, haciendo deporte. Y también si nos puedes, Vicente, adelantar cuándo va a salir tu novela, dónde la pueden comprar y bueno, todo lo referente a la adquisición de esta gran obra. Adelante, Vicente. bueno, pues a ciencia cierta no sé cuándo se me ocurrió la novela. Sí que sé que fue hace unos años, anterior al fenómeno de Gambito de Dama. Mis hijos participaban en un club, eran miembros de un club de ajedrez, jugaban al ajedrez, estaban federados a un nivel, bueno, muy sencillito, pero sí que participaban. Y por esa misma época, pues a mí me dio por jugar al ajedrez. Había jugado de joven
y lo recuperé. Y a partir de ahí pues me interesé mucho por la literatura del ajedrez. Literatura del ajedrez me refiero a manuales de ajedrez para aprender pues las técnicas del ajedrez, pues la estrategia del ajedrez, la táctica del ajedrez. Y supongo que en algún momento, investigando por ahí, debí dar con el poema este de Escacs de Amor. Y bueno, se me quedó en la cabeza. Como luego tengo familia en Valencia y tuve ocasión de pasear he tenido ocasión de pasear por el centro de Valencia, por la zona de la Lonja de la Seda, donde está la catedral, me di cuenta de que la mayor parte de la parte arquitectónica importante de Valencia coincidía toda en esa época, en la misma época del poema este de Escacs de Amor. Y bueno, pues investigando un poco, preguntándole a la familia, pues sí, me comentaron eso, que la gran época de oro de Valencia fue finales del siglo XV. Como también sabía que que los reyes de aquella época eran Fernando el Católico y Isabel de Castilla, pues poco a poco fui uniendo cabos y surgió la novela. Una novela pues esa de dos grandes bandos enfrentados en las que hay unos reaccionarios, otros más progresistas. Y bueno, yo al final de la novela llego a la conclusión de que es que hay cosas de la historia que no se pueden parar, que tenían que llegar y esta es una de ellas. ¿Dónde saldrá la novela? La novela saldrá en una editorial que se llama Letra Minúscula y vosotros por allí saldrá también en ebook. Así Muy que bien. si alguien en América la quiere comprar, pues no tiene más que ir a Amazon y clicar e instantáneamente la tendrá. ¿Cuándo se publicará? Pues creo que a principios de septiembre, casi con toda seguridad a principios de septiembre. ¿Y en España en ciertas librerías o por internet o? Se moverá básicamente por internet esta novela, en Claro, libro o en ebook, lo que se prefiera, pero en una primera tirada será casi todo por internet. perfecto. Las Bueno, otras Vicente, novelas que he publicado sí que han trabajado más con el circuito de librerías, pero estoy probando un nuevo formato de trabajar claro, y a ver qué tal funciona. claro que también eso de las librerías también ya cada vez está más obsoleto, ¿no? Por lo que he No escuchado las y librerías en sí, las grandes editoriales las grandes está muy editoriales. cerrado, luego pagan muy poco, o sea, los porcentajes de los que hablamos son pequeños. De esta otra manera, con este nuevo sistema de publicación, claro, el porcentaje es bastante más grande y hay un acceso a un público bastante mayor. Me Así que estaba, bueno, sí, me lo voy está, a probar. me estaba contando Drago en el último podcast que hicimos de Trapielo, Trapiello, este, Trapiello, sí, tienes razón, Andrés Andrés Trapiello, Trapiello, sí. de que su última novela él mismo las está distribuyendo personalmente. Es decir, que él va a las librerías y deja sus obras. Entonces le dice Drago, pero pues eso es imposible, ¿no? ¿Cómo vas a todas las librerías de España? Y dice, no, es que nada más las dejo en librerías pues especializadas, es decir, librerías, no librería papelería o no librería. Y dice, y realmente son poquísimas en España las que existen. Me dijo una cifra, no recuerdo, pero eran como 20 o 15, una cosa así. Pero especializadas en qué? En- Pues me ah, imagino que en... porque no sé, Andrés Trapiello es un peso pesado, es un gran escritor, ¿eh? Sí, es correcto. Así es. Bueno, Vicente, pues muchísimas gracias. Te agradezco de sobremanera esta primera, pues, temporada. Que tengas muy buenas vacaciones en agosto y pues regresaremos con las pilas recargadas en septiembre con más temas de historia, de literatura, de filosofía y pues ahí de lo que se nos ocurra, ¿no, Vicente? Pues sí, ya deseando coger las vacaciones, cambiar de aires. Yo, en mi caso, cambiaré de Cataluña, me iré hacia Castilla, hacia Cantabria, primero Cantabria, luego pararé en Soria Ya, y, bueno, pues a disfrutar de la montaña y un poquitín de la soledad. La gracia que tiene Castilla es la gran soledad que tiene, que para los castellanos es triste porque Castilla tiene una extensión muy grande, viene a ser 3 veces Cataluña en territorio sí, y tiene la mitad de población. O sea, estamos hablando de que Cataluña tiene 7 millones de habitantes y Castilla, con unas
superficie similar a Holanda, que tiene 20 millones de habitantes, pongamos por caso, tiene 3,5 millones de personas. O sea, la gran esencia de España, el gran núcleo que formó España, está prácticamente deshabitado, se está despoblando. Le llaman la España vaciada ahora, a excepción de unos cuantos núcleos importantes, las ciudades, Burgos, Valladolid, Aranda de Duero y algunas otras, pero a cambio pues es un gran pulmón, y para la gente que nos gusta la naturaleza, como es mi caso, pues allí disfrutamos como enanos. Claro. Bueno, Vicente, pues que estés muy bien, felices vacaciones y nos vemos pronto. Adiós y mucha suerte a todos. Gracias, saludos a todos.